Les doy la bienvenida a la exposición sobre el módulo 1 del curso de Aprendizaje Activo en el Aula Universitaria. Mi nombre es Julio Levín, soy licenciado en Ciencias de la Educación y analista pedagógico de la Secretaría Académica de la Universidad. En esta exposición desarrollaremos temas relacionados a la definición del aprendizaje activo como una metodología de enseñanza. Luego fundamentaremos esta metodología en lo que son las teorías de desarrollo, que ya veremos que son teorías de la psicología, que sustentan el aprendizaje activo como metodología de enseñanza, y también respecto de lo que son las comunidades de práctica, que veremos que es una teoría que no proviene del ámbito educativo, pero que ayuda a sustentar el aprendizaje activo como práctica. Luego, para finalizar, nos adentraremos en nuevas perspectivas de la educación superior que nos permitirán también entender la importancia de estas metodologías en la enseñanza universitaria actual. Empecemos entonces por lo que es la definición del aprendizaje activo. El aprendizaje activo es un término que hace referencia a un conjunto de estrategias o metodologías de enseñanza y aprendizaje que lo que buscan es promover fundamentalmente la participación activa de los estudiantes en el proceso de construcción del conocimiento. Son estrategias de enseñanza y aprendizaje justamente porque estos procesos están íntimamente relacionados, pero no necesariamente son causales, es decir, no hay una causalidad lineal entre la enseñanza y el aprendizaje. No necesariamente porque uno enseñe podemos asumir que el otro aprende. Esto se debe fundamentalmente a que el aprendizaje implica procesos internos propios de la persona que aprende que no necesariamente van a ser motivados por la estrategia de enseñanza que elijamos. Las metodologías del aprendizaje activo, por lo tanto, lo que buscan es poner al estudiante, al alumno, en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, en contraposición a lo que podríamos denominar las metodologías de aprendizaje pasivo, donde el centro del proceso es el docente. El aprendizaje pasivo es más predecible. Los alumnos generalmente se sientan pasivamente, mientras el profesor sigue un guión que ya está planeado. Los alumnos aprenden lo que quería decir la lección o lo que el profesor espera que ocurra. En cambio, el aprendizaje activo es impredecible. Es difícil predecir exactamente qué va a suceder una vez que una persona, un grupo, una clase se introduzca en una metodología de aprendizaje activo. Cuando nos referimos a la participación activa de los estudiantes, no estamos hablando solamente de que participen en clase, por ejemplo, respondiendo a una pregunta del docente, sino que, como decíamos, es la participación del alumno en el proceso de construcción del conocimiento. Esto implica una de las mayores dificultades, en mi opinión, de la implementación del aprendizaje activo, que es que el conocimiento deja de ser una posesión del docente, que obviamente es el poseedor del conocimiento, no es que no lo sea, pero no es el conocimiento del docente que se busca transmitir a los alumnos, sino que lo que se busca es que los alumnos puedan construir por sí mismos ese conocimiento. Siempre, obviamente, con la guía del docente, que es de alguna manera el mediador entre el conocimiento y los estudiantes, ¿no? Pero claramente lo que hay es una pérdida de control, al menos del control total de lo que sucede en la clase por parte del docente. Ahora bien, ¿en qué se fundamenta el aprendizaje activo? ¿Por qué alentamos su uso? ¿Por qué alentamos el empleo de metodologías de aprendizaje activo? Para responder a esta pregunta, entonces, debemos remontarnos a lo que son las teorías del desarrollo. Estas teorías lo que intentan explicar es cómo se construye el conocimiento en un sujeto que aprende.
Es decir, en un sujeto particular y no en una sociedad. No es una perspectiva quizás filosófica o epistemológica que buscan entender cómo se genera nuevo conocimiento en la sociedad, sino que se hace referencia a un sujeto puntual, a una persona que aprende. Empecemos entonces por la teoría psicogenética. La teoría psicogenética fue desarrollada en un principio por Jean Piaget, psicólogo, biólogo y epistemólogo suizo, al que se le atribuye justamente la creación de un campo dentro de la psicología, que es el de la psicología genética. Piaget busca responder justamente a la pregunta cómo se pasa de un estadio inferior de conocimiento a un estadio superior de conocimiento. Para Piaget, entonces, el aprendizaje es un proceso de construcción activa del conocimiento en la mente de la persona que aprende, que está mediado por la experiencia y la reflexión. Para Piaget, existen estructuras cognitivas en la mente que son las que median ante la recepción de una nueva información o un nuevo conocimiento. Si las estructuras cognitivas del sujeto son suficientes para incorporar la nueva información es entonces asimilada al sujeto y lo que se da es una equilibración justamente de estas estructuras cognitivas mediante justamente el proceso de asimilación. Y estas estructuras entonces se mantienen intactas. En cambio, si estas estructuras no llegaran a ser suficientes para dar respuesta ante esta nueva información o este nuevo conocimiento, lo que se da es un proceso de adaptación, donde la persona que aprende adapta sus estructuras cognitivas a la nueva información, logrando un estado de reequilibración que produce justamente nuevos conocimientos. Dirá Piaget, entonces, que la equilibración progresiva es un proceso indispensable del desarrollo, cuyas manifestaciones se modificarán en el sentido de un mejor equilibrio, tanto en su estructura cualitativa como en su campo de aplicación. Esto quiere decir justamente que los procesos de construcción del conocimiento para Piaget son fundamentales para que el conocimiento nuevamente adquirido pueda incorporarse dentro de la matriz de pensamiento del sujeto, la matriz de las estructuras cognitivas que el sujeto ya tiene incorporadas. Al mismo tiempo que Piaget producía parte de su teoría, en la Unión Soviética, Lev Vygotsky, un psicólogo y epistemólogo soviético, desarrolla también lo que es la teoría sociocultural del aprendizaje o del desarrollo, que pone el foco en la interacción con otros y la mediación de herramientas culturales como parte necesaria de lo que es el proceso de construcción del conocimiento. Vygotsky desarrolla dos conceptos que son centrales para entender también las metodologías del aprendizaje activo, que son el de zona de desarrollo próximo y el concepto de andamiaje. La zona de desarrollo próximo se refiere a la brecha entre las habilidades, conocimientos que ya posee la persona que aprende y aquellas que puede llegar a alcanzar con la ayuda o acompañamiento o guía de un docente, un adulto, un par más competente. En definitiva, alguien que pueda acompañar ese proceso de construcción del conocimiento. Esta ayuda o este apoyo se traduce justamente en el concepto de andamiaje, que hace referencia justamente al apoyo o guía o acompañamiento que un docente, un par, eso ya como lo mencionamos, puede proporcionarle a la persona que aprende para que justamente logre cruzar esa barrera de la zona del desarrollo próximo. Y de esa forma poder estirar esa barrera o alejarla, permitiéndole a la persona que aprende adquirir nuevos conocimientos.
Es por esto justamente que la interacción social y la mediación de herramientas culturales son fundamentales para entender la teoría sociocultural de Vygotsky. Brunner, un poco más adelante en el tiempo, aunque fue contemporáneo de Piaget, toma parte de estas teorías y elabora lo que sería la teoría constructivista del desarrollo. Para Brunner, el aprendizaje es un proceso activo, constructivo, en el que el estudiante organiza la nueva información en estructuras cognitivas previas. Acá toma, ¿no?, el concepto de estructuras cognitivas que elabora Piaget y establece conexiones entre ellas para generar un aprendizaje significativo. Acá es donde justamente Brunner toma los conceptos de zona de desarrollo próximo y andamiaje de Vygotsky, ya que para él el aprendizaje significativo es aquel que el alumno o el estudiante puede lograr a partir de las estructuras cognitivas propias. Es decir, el aprendizaje significativo es el que está ahí, en la zona de desarrollo próximo. Ahora bien, un detalle que me parece importante destacar de estas teorías es que, como podrán ver, tienen en algunos casos más de 100 años. Es decir, no estamos hablando de algo particularmente novedoso. Sin embargo, es importante destacar que las formas en las que se implementa o en las que se desarrollan las estrategias educativas hoy en día no difiere tanto de las formas en las que se enseñaba y se aprendía hace 100 años, hace 200 o hace 300 incluso. Si ustedes pueden buscar alguna imagen de un aula, el modelo prusiano, allá por fines del siglo XVIII, verá que si bien posiblemente la disciplina o la formación pueda ser diferente a la que tenemos en la actualidad, la estructura del aula es relativamente similar. Una fila de filas de bancos ordenadas, enfrentadas a un docente que es quien desarrolla el dictado de la clase. Esto un poco nos demuestra que la concepción de enseñanza y aprendizaje que tenemos no varía demasiado de la que se tenía hace 100 años. Estas teorías entonces siguen siendo muy relevantes para pensar la educación en la actualidad. Otra teoría que consideramos relevante para fundamentar y justificar la implementación de metodologías y estrategias de aprendizaje activo es la de la comunidad o comunidades de práctica. Esta teoría, a diferencia de las anteriores, no proviene del campo de la psicología, sino que fue desarrollada por Etienne Wenger y Jean Labé, un sociólogo y una antropóloga, y es fundamentalmente proviene del mundo del trabajo. Ellos investigaron sobre diferentes comunidades o grupos que pueden ser entendidos como comunidades de práctica, que son aquellos grupos que participan dentro de un proceso de aprendizaje colectivo. Ahora bien, como veremos, no cualquier comunidad o grupo es necesariamente una comunidad de práctica. Las comunidades de práctica son grupos que comparten un interés, una pasión por lo que hacen y que interactúan para aprender uno del otro. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de poder hacer mejor aquello que hacen regularmente. Para ser considerada como una comunidad de práctica, esta comunidad debe tener justamente tres componentes o características centrales, que son el dominio, la práctica y la comunidad. El dominio hace referencia justamente a un ámbito o un dominio de interés común. Ese ámbito o dominio tiene que ser un ámbito o dominio particular. No puede ser demasiado amplio. Por ejemplo, un grupo de amigos que se junta a conversar sobre distintas temáticas no puede ser definido como una comunidad de práctica porque tienen que compartir un dominio en particular.
Ahora bien, yendo al segundo de estos componentes, que es la práctica, este dominio no es simplemente un interés, un hobby a lo mejor, como podría ser el cine, como podría ser el teatro, y entonces un grupo de personas que se juntan a comentar alguna película o alguna obra de teatro. No es necesariamente un grupo una comunidad de práctica, ya que justamente lo que estaría faltando ahí es la práctica misma. Los miembros de una comunidad de práctica son personas que se dedican a una práctica en particular y que por lo tanto desarrollan un repertorio de experiencias, herramientas, historias, formas de enfrentar una problemática que son sostenibles y son recurrentes entre estos miembros. Por último, encontramos la característica o el componente de la comunidad de práctica que hace justamente referencia a la comunidad en sí. ¿Y qué sería una comunidad desde esta perspectiva? Bueno, una comunidad justamente hace referencia, ¿no?, al compromiso que tienen los miembros a participar en diferentes actividades, en discusiones, a ayudarse mutuamente, etcétera. Esto quiere decir que, por ejemplo, ¿no?, un grupo de empleados de una misma empresa, quizás de un mismo sector, eh, podría no ser una comunidad de práctica si estos miembros no interactúan, si estos miembros no aprenden juntos de alguna manera. Bueno, en ese caso, ¿no?, lo mismo puede pasar en una clase. En una clase tenemos potencialmente una comunidad de práctica. Tenemos un dominio en particular, ¿no?, que es la disciplina que se estudia, el saber al que se quiere alcanzar, ¿no? Tenemos una práctica puntual, todos los alumnos comparten una práctica que es la de aprender. En este caso, ¿no?, porque no son profesionales, estamos hablando de que la práctica que los une es justamente la del aprendizaje. Y bueno, ahí está el desafío, ¿no?, del docente de conseguir que eso sea una comunidad de práctica, que los alumnos intercambien, aprendan entre sí. Eso muchas veces se da espontáneamente, lo sabemos, pero muchas veces no. En la educación, entonces, podrían darse diferentes tipos de comunidades de práctica. Por ejemplo, entre ustedes docentes podría darse tranquilamente una comunidad de práctica, ya que comparten un dominio, que en este caso sería la enseñanza, ¿no?, una práctica particular, y podrían o no ser una comunidad en el sentido de ayudarse y apoyarse en la tarea que realizan. Pero en este caso, la comunidad que nos parece central en la implementación de metodologías de aprendizaje activo es la comunidad de práctica dentro de los estudiantes. En las escuelas o universidades, a diferencia de en otros tipos de organizaciones, el aprendizaje no es un medio para un fin. Bueno, podría entenderse, ¿no?, que es un medio quizás para formar profesionales, eso podría ser una discusión válida, pero el aprendizaje es un fin en sí mismo dentro de nuestros ámbitos. Entonces, el aprendizaje justamente que se promovería en esa comunidad de práctica es justamente lo que hoy en día aparece como tan relevante, que es el aprender a aprender, ¿no? Lo veremos a continuación, pero como hemos leído y hemos visto seguramente en algunas otras propuestas educativas, el aprender a aprender hoy en día es uno de los valores, ¿no?, más valorados justamente por las empresas, organizaciones que podrían contratar a nuestros futuros egresados. Por ejemplo, el aprendizaje para toda la vida, esa competencia que hoy en día está muy de moda quizás, es una de las tareas que podría tener, o uno de los aspectos donde se podría trabajar en una comunidad de práctica. Eso nos da el pie justamente para referirnos a lo que son las nuevas perspectivas o nuevos desafíos también, ¿por qué no?, de la educación superior. En uno de los textos que forma parte de la bibliografía de este curso, que lleva el título de Nuevas perspectivas sobre el aprendizaje en la enseñanza universitaria, Donald Hanna desarrolla lo que deberían ser los nuevos entornos de aprendizaje para el futuro. Estos entornos de enseñanza o de aprendizaje deberían dar respuesta
a los cambios producidos en la sociedad, es decir, a el avance de la tecnología, a las demandas crecientes del mercado laboral y a las condiciones sociales generales, ¿no? del contexto. Los invitamos a que puedan realizar una lectura de este texto y que luego puedan responder de manera reflexiva algunas de estas preguntas que aparecen acá en la pantalla, ¿no? ¿Quiénes aprenden hoy en las universidades? ¿Quiénes son nuestros alumnos? ¿Quiénes enseñan? ¿Quiénes son ustedes docentes? ¿Qué tipo de formación recibieron? ¿Qué diferencias hay entre estos docentes hoy y los alumnos que aprenden hoy en las universidades? ¿Para qué trabajos, para qué profesiones se están formando nuestros alumnos? ¿Cuál es el mercado laboral que los espera? ¿Qué demanda el mercado de ellos? ¿Qué demanda el contexto general de ellos? Van a encontrar dentro de la plataforma virtual un documento que contiene aquellas preguntas para la reflexión. Bien, no se trata de una actividad obligatoria, una actividad que deban entregar, pero sí es importante poder hacer esta reflexión también para adentrarnos luego en el módulo 2, donde veremos en más detalle las metodologías de aprendizaje activo, o por lo menos algunas de ellas. Bueno, así vamos finalizando esta exposición sobre el módulo 1 del curso de aprendizaje activo en el aula universitaria. En la clase de hoy trabajamos acerca de lo que son las metodologías de aprendizaje activo, que son justamente estrategias de enseñanza que promueven fundamentalmente la participación activa de los estudiantes. Trabajamos sobre algunas teorías del desarrollo que justamente fundamentan la implementación del aprendizaje activo como estrategia. También trabajamos acerca de lo que son las comunidades de práctica, su definición, qué es y qué no es una comunidad de práctica. Y luego finalizamos con una consigna para reflexionar acerca de justamente quiénes aprenden y quiénes enseñan, para qué futuro se están formando, esto a partir de la lectura del artículo de Donald Hanna. Esta es parte de la bibliografía con la que se ha desarrollado este recurso, el artículo justo mencionado de Donald Hanna, un artículo de Elena Sierra Gómez acerca del aprendizaje activo como mejora de las actitudes y los conocimientos hacia el aprendizaje, que tienen disponible en línea, un capítulo de Jean Piaget en la equilibración de las estructuras cognitivas y también tienen disponible un capítulo de James Wertsch, todo esto como lectura ampliatoria, el capítulo 3 del libro En Vygotsky y la formación social de la mente. Muchas gracias por haber escuchado.